Que el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien y vamos a tener un momento de alabanza y adoración al Señor. En este momento vamos a orar para entregarnos a Él. Amén. Señor Padre, te damos gracias, te glorificamos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Para que tú seas con nosotros, Señor, en este momento de adoración y de alabanza, Padre, que te entreguemos todo nuestro ser. A ti, solo a ti, Señor, que tú te manifiestes en nosotros, Padre Santo. Y que tú seas, Señor, en el día de hoy, Padre, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer una porción en el Salmo 62. El Salmo 62, Dios el único refugio. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y dice el 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Vamos a comenzar con una alabanza. Dice, la salvación es del Señor. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recargó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y echó fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Me aferro a sus promesas.
glorificamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque solo tú puedes salvar, Jesús. Así queremos cantarte, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, y vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cántale con nosotros. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Padre. Tu nombre es exaltado, Señor. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Tú eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestra esperanza, Jesús. Así te queremos cantar, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré,
Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar. Sin mancharte vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Amén. Que el Señor les bendiga. Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos permite estar aquí congregados para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y te invito en esta hermosa mañana que Él nos ha dado para que vayas y busques tu Biblia y me puedas acompañar leyendo la palabra de Dios. Estamos predicando una serie que hemos titulado Esperanza en medio del sufrimiento. Una serie que estamos predicando en la primera carta del apóstol Pedro. Y te invitamos para que vayas junto a nosotros y podamos leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esperanza en medio del sufrimiento es el título de nuestra serie y he titulado este sermón Sumisión en un mundo rebelde. Sumisión en un mundo rebelde. Y el propósito de este sermón es, a la luz del texto que acabamos de leer, puesto que Dios te ha dado una nueva ciudadanía, tú debes glorificarle, obedeciendo a las autoridades. Lo voy a repetir una vez más. Puesto que Dios te ha dado una nueva ciudadanía,
tú debes glorificarle obedeciendo a las autoridades. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les colocó en un huerto. Ellos estaban literalmente en un paraíso en donde Dios gobernaba sobre ellos. Dios ejercía autoridad directa sobre Adán y estableció que Adán ejerciera autoridad sobre Eva y que ambos gobernaran aquel huerto, todo lo que Dios había creado. Solo debían hacer una cosa, obedecer a Dios. Y dentro de esa obediencia, Él les había dado un mandamiento. Podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Un mandato que debía ser obedecido. Ahora, muchas personas se pueden preguntar, ¿por qué Dios no le dio todos los detalles de por qué no comer de este árbol? Y yo pienso, al igual que otros, que la idea de este mandamiento implicaba el hecho de que ellos debían saber, ser conscientes de que ellos no se gobernaban a sí mismos. Pero también el hecho de que Dios le diera este mandamiento implicaba que el bien y el mal estaba en Dios, no en Adán y Eva. Y ellos debían también entender que estaban bajo la autoridad de Dios. Usted y yo sabemos qué hicieron ellos. Al escuchar la voz de Satanás, ellos se rebelaron contra Dios. Dejaron de seguir esa voz de Dios que le había dirigido a obedecerle. Y es interesante porque desde ese día el hombre se ha levantado en rebelión contra Dios. El hombre ha tomado la iniciativa de declararse amo y señor de su propia voluntad en rebeldía contra Dios. Y es por eso que en estas sociedades en las cuales nos ha tocado vivir, que una mujer diga que está sujeta a su marido, suena como algo raro, como algo digno de ser rescatada. O que un hombre diga que es fiel a su esposa y al pacto conyugal que prometió delante de Dios, es un sinónimo de burla y de rechazo. Cuánto más los creyentes que dicen vivir a la luz de un libro, la palabra de Dios, la Biblia, son objeto de burla y de rechazo de parte de la sociedad. Ahora, ante esta situación difícil, fruto del pecado, ante una comunidad, ante un mundo hostil, rebelde, ¿cómo se supone que nosotros debemos vivir en sujeción ante este mundo rebelde? El texto que nosotros acabamos de leer en Primera de Pedro, Pedro les da a ellos el mandamiento de cómo debemos vivir a la luz de este mensaje. Y esto es importante, queremos ser enfáticos en el hecho de que al hablar de sumisión, nos estamos refiriendo que es una sumisión siempre y cuando no implique desobedecer a Dios. La sumisión que nosotros debemos a las autoridades, esta se debe siempre y cuando no desobedezcamos a Dios. He dividido este sermón en 3 encabezados. Primeramente, el mandato a obedecer. Un motivo para obedecer este mandato y una manera para obedecer el mandato. Primeramente, lo voy a repetir de nuevo, un mandato a obedecer, el motivo para obedecer este mandato y la manera que debemos obedecer el mandato. Pero antes, acompáñame en oración. Eterno y buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Padre eterno, misericordioso, bondadoso, porque tú nos has permitido ver la luz del sol el día de hoy. Por eso, Señor, estamos agradecidos. En este momento, yo me uno a tus hijos, a tu pueblo, para suplicarte que utilices tu palabra como canal de bendición para nuestras vidas, que podamos ser edificados en este día por medio de tu palabra. Oh Señor, ten misericordia del predicador, el cual está predicando tu santa y bendita palabra con labios imperfectos. Él es un pecador necesitado de tu gracia. Pero también ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que van camino a la condenación. Sálvales, oh Señor, y danos la oportunidad cada día de vivir para tu gloria, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Un mandato a obedecer. ¿Cuál es este mandato? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior.
En los sermones que hemos predicado con anterioridad, Pedro les ha dicho que ellos han sido llamados para anunciar las verdades de aquel que les rescató de las tinieblas a su luz admirable. Él les ha dicho que ellos tienen una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Él les ha dicho que ellos deben vivir de manera reverente delante de Dios. Y en el sermón del domingo pasado veíamos que no deben prestar atención a esos cantos de sirenas que el mundo está dando, un llamado a la rebelión, un llamado a la desobediencia de la voz de Dios. Ahora, Él les ha dicho también que ellos son peregrinos y extranjeros en esta tierra, que ellos van de camino como aves de paso en esta tierra. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo deben ellos vivir a la luz de que tienen autoridades en esta tierra? Y quizás Pedro estaba pensando, al escribirle el texto que acabamos de leer, que ellos pudieran caer en el peligro de decir, bueno, mi ciudadanía es espiritual, yo voy a la ciudad, a la Canaán espiritual, y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad con las autoridades terrenales. Quizás con esto en mente, Pedro les está diciendo que ellos tienen un compromiso delante de Dios para con las autoridades terrenales. Y les da este mandato. ¿Cuál es el mandato? Un mandato a obedecer. Sométete a toda autoridad. Este es el mandato. Y aquí la palabra someter es ponerse debajo de, tener en mayor estima a las autoridades. Hay autoridades que están sobre ustedes. Y él habla de toda autoridad. Y este término significa toda institución humana que represente autoridad sobre ustedes. Toda autoridad o cuerpo gobernante creado por los seres humanos para establecer algún tipo de dominio y autoridad sobre ustedes. Y él habla de una autoridad directa, la cual debe ser obedecida. Versículo 13, parte B. Ya sea al rey como a superior. Pedro habla de esa autoridad general, esa autoridad que gobernaba el imperio, el emperador, y él llama a que debían, como creyentes, obedecer al emperador. Pero también una autoridad no solamente directa, sino también una autoridad delegada. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados. Estos gobernadores representaban la autoridad del rey. De hecho, en el Nuevo Testamento nos habla de 3 gobernadores, Félix, Festo y Poncio, aquel Poncio Pilato famoso por haber lavado sus manos cuando estaba delante de Jesús. Ellos gobernaban de parte del imperio. El emperador los nombraba para ejercer autoridad sobre las naciones. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque Pedro le está mandando a obedecer esta autoridad, no solamente al emperador, sino también a las autoridades delegadas por este emperador. Ahora, yo he visto en las redes sociales algunos memes que se hacen, y hubo uno en particular que llamó mi atención. Era un joven que cruzaba el semáforo en rojo, y cuando él es detenido por un policía de tránsito, el policía de tránsito le pregunta, joven, ¿y usted no vio que el semáforo estaba en rojo? Y el joven le dijo, sí, yo vi que el semáforo estaba en rojo. Al que yo no vi fue a usted que está después del semáforo en rojo. Y lo que este joven les estaba diciendo en el meme es, si yo te hubiese visto a ti como autoridad, yo no cruzo en rojo. Ahora la pregunta es, ¿no es el semáforo una autoridad establecida que debe regular el tránsito? ¿No es suficiente con ver la luz y entender que debemos detenernos? Ahora, en tu caso, ¿tú has visto o has pensado que al respetar las señales de tránsito, que al respetar las señales de tránsito, estás respetando a Dios? Que el cruzarte en rojo es una desobediencia también delante de Dios. Ahora, mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 19, versículo 11. Jesús justamente delante de Pilato, respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pilato? Si tú tienes autoridad es porque mi Padre Celestial te ha dado autoridad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este mandamiento para con nosotros? La historia registra que un hombre de 17 años llegó a ser emperador. Pero este era un hombre perverso.
era una persona muy violenta, era un asesino. A los pocos años de edad había matado a su madre y a su hermanastro para evitar que les arrebataran el trono. Pero no solamente sus homicidios se quedaron ahí, él mandó a matar también a su asistente personal. Y como si todo esto fuera poco, decapitó a su esposa y le regaló la cabeza de su esposa a la nueva esposa, servida en una bandeja. Era una persona que gastaba mucho dinero del imperio en gustos personales. Y ante la necesidad y el deseo de construir un nuevo palacio, ¿qué usted cree que hizo? Mandó a quemar la ciudad para construir una casa que fuera digna de él vivir. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Nerón. Y no solamente quedó ahí. Nerón, al ser acusado de haber mandado a quemar Roma, él culpó a los cristianos y desató una cruenta persecución contra los cristianos. Tal era el caso que los creyentes eran bañados en aceite y prendidos como antorcha humana para alumbrar la ciudad. ¿Y por qué estoy hablando de Nerón? Porque es exactamente de Nerón que Pedro está hablando. Cuando Pedro está mandando a estos hermanos a que se sometan a la autoridad establecida por Dios, al emperador, al rey, está pensando en Nerón, en este hombre perverso que está asolando la iglesia, que está persiguiendo a los creyentes y que fruto de estas persecuciones ellos se encuentran expatriados, dispersos por todas las ciudades de Asia. Ahora, ¿te someterías tú a alguien así? ¿Te sometería a alguien con estas características? Pedro no solamente les mandó a ellos, sino que el mismo Pedro fue asesinado por este perverso hombre llamado Nerón. Ahora, toda ley o todo espíritu de la ley tiene un espíritu de la ley. ¿Qué debía motivar a ellos a sujetarse a este mandamiento, a obedecer? ¿Qué motivos tenían ellos para obedecer? Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. Hemos visto el mandato. Sométete a toda autoridad, puesto que toda autoridad es establecida por Dios. Ahora, ¿cuál es el motivo para obedecer este principio o este mandamiento? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Hay un motivo para nosotros como creyentes de obedecer a las autoridades. Y este motivo es que Dios es glorificado cuando su pueblo le obedece a Él. Lo voy a repetir, Dios es glorificado cuando tú y yo como pueblo de Dios obedecemos sus mandamientos. Y lo que Pedro les está diciendo, sométanse a Dios, puesto que el someterse a Dios es un acto de adoración por causa del Señor, porque es la voluntad de Dios. Y aquí la palabra Señor es la palabra Curios. Hay un Señor que está por encima de todo gobernante. Hay uno que merece toda la gloria y no es Nerón. Es Cristo que está por encima de la autoridad de Nerón. Pero lo que Pedro le está diciendo es por amor a la causa de Cristo, por amor al mandamiento que Él les ha dado, por amor al Evangelio, sometan su vida al único Dios soberano que merece toda obediencia. Pero no solamente hay que someterse, el someterse es un acto de adoración a Dios. Él les dice, ese Señor que es Cristo debe ser adorado. Pero también hay una voluntad que debe ser acatada y que como acto de adoración nosotros debemos acatar, y es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Al someterse a las instituciones humanas que han sido establecidas por Dios, nosotros estamos acatando la voluntad de Dios. Ahora, evidentemente, en Hechos capítulo 4, versículo 18, como dijimos al principio, toda sujeción nuestra como pueblo de Dios está en implica que no podemos desobedecer a Dios.
En Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, llamando a Pedro, le dijeron que no enseñase en el nombre de Jesús, pero oiga la respuesta de ellos, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué respondieron Pedro y Juan? Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Es necesario predicar el evangelio de Dios antes que cerrar la boca por amenazas que ustedes nos están haciendo. Pero también nosotros como creyentes debemos entender que glorificamos a Dios predicando el evangelio, pero también glorificamos a Dios al sujetarnos a las autoridades que Él ha establecido. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Bueno, alguien lee este pasaje y dice, bueno, lo que pasa es que ahora sí, quizás Pablo estaba bajo el gobierno de otro emperador que no era el sanguinario de Nerón. ¿Quién gobernaba en la época de Pablo? El mismo Nerón, el mismo sanguinario Nerón. Y Pablo también manda, o Dios a través de Pablo, manda al pueblo a que se sujeten a las autoridades, puesto que están establecidas por Dios. ¿Y cuál es la idea, hermano? Que no hay ningún gobernador, no hay ningún emperador, no hay ningún presidente que escape al gobierno soberano de Dios. Todos los que han gobernado, todos los que están gobernando y todos los que gobernarán en un futuro, lo harán porque Dios así lo ha querido. Nada escapa al control de Dios. El curso de la historia no escapa al control de nuestro Dios soberano. Evidentemente, hermanos, tenemos que hacer una nota aclaratoria. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro estaban bajo un gobierno imperial. Estaban sometidos a un gobierno aplastante, un imperio. Quizás tú y yo tenemos medios y recursos para protestar de manera pacífica y sin nosotros ofender a Dios. Por ejemplo, el voto. Al votar nosotros estamos honrando a Dios y al mismo tiempo estamos decidiendo por uno u otro gobernante. Pero también hay maneras de protestas pacíficas que nosotros podemos participar sin violentar la ley y sin ofender a Dios. Pero claramente, hermanos, la obediencia es un acto de adoración. La pregunta es, ¿a quién vas a agradar? ¿A quién vas a obedecer? Si vas a agradar a Dios o te va a agradar a ti mismo. Y el mandamiento es, hermanos, claramente a que nosotros debemos obedecer a Dios. Pero el someterse no solamente es un acto de adoración. Adoramos a Dios cuando nos sometemos. Sino que también el apóstol Pedro dice que el someterse es un acto apologético. Es decir, es un acto de defensa de nuestra fe. Léalo conmigo, por favor, en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, es decir, sujetándonos a las autoridades, colaborando con las autoridades en lo que podamos, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Al someternos, al hacer el bien, nosotros estamos callando la voz de estos hombres perversos. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros no solamente debemos predicar el evangelio, debemos vivir el evangelio, pero al mismo tiempo ser colaboradores de las autoridades que Dios ha puesto. Esta es la voluntad de Dios. Y al hacerlo, Pedro dice, ustedes pondrán un tapaboca, taparán la boca de la maldad. Haciendo el bien, ustedes taparán la boca del mal. Viviendo en luz,
ustedes alumbrarán las tinieblas de estos hombres perversos. Viviendo la verdad, ustedes darán sabiduría a estos hombres que están en ignorancia. Ahora, es interesante, hermanos, cómo nosotros, aún teniendo causas justas, podemos luchar de maneras injustas. No sé cuántos de ustedes han visto las protestas que se han llevado a cabo en los Estados Unidos en favor o en una lucha en favor de la igualdad del color de la piel, o luchas en favor de la clase o del tipo de piel negros. Ahora, también nosotros hemos visto que muchas veces estas luchas han sido vandalizadas. Personas que han estado protestando, o quizás personas han aprovechado estas luchas para invadir negocios, para saquear empresas, para robar. Y claramente esto desmerita esta lucha para destruir propiedad privada. Han acabado con muchísimas estatuas, dañado centenares de negocios. Y esto entonces empaña la lucha que ellos están defendiendo, que están llevando a cabo. Ahora, de igual manera, tú y yo como creyentes, a pesar de tener quizás la razón, a pesar de tener una causa justa, podemos ofender a Dios en la manera como planteamos nuestros puntos de vista, en la manera como argumentamos en favor de una causa. Claramente nosotros vemos principio. La motivación de nuestra obediencia debe ser siempre buscar la gloria de Dios. La argumentación siempre debe ser en favor de buscar la gloria de Dios. No nuestros propios intereses, no nuestros propios beneficios particulares, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Debemos promover la causa de Cristo, no nuestros propios intereses particulares. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con mi libertad? ¿Y qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con mi libertad cristiana? El someternos es un acto de amor. El motivo por el cual nosotros nos sometemos a este mandamiento es porque el nombre de Dios es glorificado. El someterse es un acto de adoración, pero también es un acto de apologético. Y ahora vemos que el someternos también es un acto de amor. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ustedes son libres, sean libres, pero no utilicen esa libertad como una ocasión para pecar. No utilicen esa libertad como una ocasión para hacer lo que a ustedes les plazca. Y esta idea no solamente es expuesta por el apóstol Pedro, sino que también en Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo la plantea. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero oiga la advertencia, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes son libres en Cristo, pero esa libertad no es una libertad para dar rienda suelta a sus pasiones carnales. Martín Lutero lo ilustra de una manera genial. El cristiano es perfectamente libre y señor de todo, no sujeto a nadie. Y dice el mismo Lutero, el cristiano es perfectamente obediente, siervo de todos, sujeto a todos. Al mismo tiempo de ser libres en Cristo, esa libertad está relacionada, condicionada por nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es el principio? Tú y yo no podemos utilizar nuestra libertad como pretexto para pecar. El verdadero creyente es uno que aún su libertad la sujeta al orden establecido por Dios. Romanos capítulo 9, versículo 1, mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y oiga lo que dice el versículo 3, primera de Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
Deseara yo ser anatema, deseara yo ir a condenación si esto de alguna manera sirviera para salvación de mis conciudadanos judíos. Pero en el mismo, en primera a los Corintios capítulo 8, versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Y cuál es el contexto de primera de Corintios? Bueno, que en este contexto se sacrificaba carne, animales a los ídolos. Pero como un ídolo no era nada, esa carne era vendida quizás más barato en el mercado. Y el apóstol Pablo aprovechaba la ocasión para comprar esta carne. ¿Qué ocurrió? Que quizás algunos hermanos débiles vieron a Pablo comprando carne sacrificadas a los ídolos. Y esto fue de alguna manera una ocasión de tropiezo. ¿Qué dice Pablo? Si esta libertad que yo tengo de comer carne, puede ser una piedra de tropiezo, por amor a Cristo y por amor a mis hermanos, no vuelvo a comer carne jamás. ¿Por qué? Porque mi intención no es de ser piedra de tropiezo a mi hermano. Mi intención es glorificar el nombre de Dios. ¿Qué hemos visto, hermanos? Un mandamiento a obedecer, un motivo, la gloria de Dios. Finalmente, nuestro tercer encabezado, una manera para obedecer este mandamiento. ¿Cómo debemos nosotros, de qué manera debemos obedecer este mandamiento? Versículo 17. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. ¿Cómo tú y yo debemos obedecer? ¿Cómo debían estos hermanos obedecer este mandamiento? Pedro les dice, tengan temor a Dios. ¿Qué les dice Pedro? Teman a Dios. Él da 4 imperativos para llevar a cabo este mandamiento. Lo primero que nosotros debemos de tener, poner las cosas en orden jerárquico. Teme a Dios. Y al hablar de temor a Dios, no es un temor quizás tembloroso porque Dios es desconocido. Lo que está hablando es de que como creyente tú vivas de manera reverente delante de Dios, con un temor que te lleve a obedecer a Dios. Y Pedro le dice, glorifica a Dios con la manera como tú vives. Al someterte al gobierno, tú debes hacerlo por temor a Dios. Pero no solamente tú tienes que temer a Dios, que postrarte delante de Dios en adoración, sino que también, versículo 17, honra a todos. Tenle respeto a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Son portadores de la imagen de Dios. Y esto es interesante, hermano. Por más depravado que un hombre pueda llegar en su pecado, aún así es portador de la imagen de Dios. Como médico, a nosotros los médicos se nos enseña incluso a respetar los cadáveres, a tener respeto ante un ser humano que ha perdido la vida y tratarlo con dignidad. De igual manera, Pedro les dice, honren a todos, respeten a todos. ¿Qué es honrar? Trátenlo como con un mayor valor al que ustedes entienden que pudiese tener. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios en él. Pero no solamente debemos temer a Dios, no solamente debemos honrar a todos, sino que Él va más allá. Él dice, amen, amad a los hermanos. Por encima del respeto que se le debe de tener a todos los seres humanos, hay un vínculo que tenemos entre los hermanos y ese es el vínculo del amor. Ámense los unos a los otros. Ustedes son la familia de la fe, con un amor genuino, con un amor fraternal. Y en el capítulo, y en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Ese amor cubrirá multitudes de pecado. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que nosotros toleraremos las ofensas los unos a los otros. ¿Por qué? Por el amor fraternal que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero Él no solamente nos manda a tener temor a Dios, a honrar a los hombres, a amarnos los hermanos mutuamente, sino también en el versículo 4, Él nos manda, honren al rey.
Aún aquel que humanamente hablando no merecía ningún tipo de respeto, como en el caso de Nerón, como siervos de Dios, ustedes están llamados a honrar a aquel que está ocupando el reinado, aquel al cual Dios ha permitido que gobierne sobre ustedes. El respeto o el honor no se lo den por si ustedes creen que lo merece o no. Miren a Dios que le está dando el imperativo y respeten, honren al rey. Hace muchos años, cuando yo estaba en la primaria, conocí a un joven y he cultivado esa amistad por muchos años, todavía la conservo al día de hoy. Pero cuando nosotros hicimos la primaria y luego el bachillerato entero, nos separamos en la universidad al estudiar carreras diferentes, pero hubo algo que él me dijo hace quizás más de 18, 20 años, que nunca se me olvidó. Y él me dijo, mis padres son las personas más serias y honorables que yo conozco. Yo he hecho un compromiso de portarme bien en este colegio y nunca voy a permitir que mis padres tengan que venir ante una queja negativa por algún acto que yo cometa. ¿Por qué? Porque aunque ellos no conocen a mis padres son gente seria y yo les represento en este colegio. Y eso me impactó de gran manera, a tal punto que al día de hoy lo recuerdo perfectamente. Y manteniendo la distancia, yo pienso que esta es la idea que Pedro quiere que ellos entiendan. Aunque el mundo no conozca y todo lo contrario, rechace a Dios, nosotros como sus hijos debemos vivir honrando a los gobernantes, obedeciendo las leyes, guardando lo que ellas establecen. ¿Para qué? Para que de alguna manera ellos puedan conocer al Dios, que es la causa, que es el motivo por el cual nosotros obedecemos este mandamiento. ¿Cómo nosotros podemos terminar este sermón? En Hechos capítulo 28, verso 30, se nos dice que Pablo estaba preso y que Pablo recibía la visita de aquellos que iban a buscar consejo, a escuchar sus enseñanzas. Y probablemente Pablo, al estar preso, quizás encadenado, le decía a sus custodios, mira, yo tengo esta cadena, este grillete, pero a pesar de estar como si fuese un esclavo preso, yo soy una persona libre. Quizás tú estás libre como soldado, no tienes cadena, pero estás esclavo al pecado. Y de alguna manera él le predicó el evangelio a estos soldados. Pero en Filipenses capítulo 4, versículo 22, a veces nosotros leemos textos, pero que pasamos por alto, pero tienen un significado profundo, un significado especial. En el versículo 22, ya en la parte final, en la salutación, Pablo dice, Filipenses 4, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Y por qué resalto esta salutación final del apóstol Pablo? Porque muchos creen que estos de la casa del César eran soldados que pertenecían a la guardia de Nerón y que Pablo le había predicado el evangelio y que ahora ellos servían a Cristo por haber recibido su palabra, la palabra de Dios, y estaban sirviéndole fruto de que se habían arrepentido y apartado de su pecado. Es decir, hermanos, que claramente Nerón estaba persiguiendo el evangelio, pero el evangelio le había perseguido a él. Y en su propia casa, en su propio ejército, había entrado el evangelio y había producido transformaciones genuinas en aquellos que le servían al emperador. El evangelio, hermanos, es ese poder, el único poder que transforma las vidas, el único poder que causa cambios duraderos en la vida de los seres humanos, el único poder que transforma a las naciones. No es la política, aunque la política logra cambios sociales, pero es el evangelio el único poder capaz de transformar las vidas, que transforma a los pueblos, que transforma los perseguidores, que transforma a un perseguidor como el apóstol Pablo y lo convierte en un dócil y obediente mensajero de la paz, que transforma mi vida, que transforma tu vida y la de todos los seres humanos que le escuchan.
Hermanos, que Dios nos ayude a obedecer este mandamiento de someternos a las autoridades, motivados por la gloria de Dios, en la manera que nosotros tenemos temor delante de nuestro Dios. Puesto que Dios te ha dado una nueva ciudadanía, tú debes glorificarle obedeciendo a las autoridades. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, nos has salvado. Te suplicamos una vez más que por medio de la predicación de tu palabra, tú salves aquellas vidas que están escuchando y que todavía no te conocen. Dale, oh Señor, a tu pueblo el deseo de obedecerte, Señor, de honrarte a ti, Señor, de someternos delante de ti en temor reverente para gloria de tu nombre. Ayúdanos, oh Señor, a sujetarnos a las autoridades que tú has establecido sobre nosotros, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.